Hola Leticia, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá tratando de pilotear con las noticias no tan positivas que tenemos cada día. Y ahora, bueno, le toca el turno de salir a la lucha a las universidades nacionales. Sí, efectivamente. En realidad nosotros ya desde enero venimos haciendo reclamos por la falta de actualización de los salarios y desde febrero además nos estamos encontrando con la realidad de que tampoco el presupuesto universitario para el funcionamiento de las universidades ha sido actualizado en función de los índices de inflación. Hay que recordar que las universidades, las 54 universidades nacionales, están funcionando con un presupuesto reconducido del año 2023 que no contempla la inflación de más del 260%, y por lo tanto tampoco a nivel salarial hemos tenido las actualizaciones que corresponden para desde noviembre del año pasado, en donde hubo, después de la devaluación y el incremento de precios de más del 20% en algunos meses, nosotros hemos tenido unos aumentos que han sido de manera unilateral, que no han sido acordados en la paritaria, que el gobierno nacional los otorgó de manera unilateral, y que nos dejan al día de hoy con una pérdida de salario de casi el 40%, y contamos desde noviembre del año pasado hasta ahora, ¿no? Hemos perdido casi la mitad del salario en estos 4 meses. Esto se suma a, como te decía, la realidad presupuestaria de la universidad, de las universidades, que cuando empiezan a llegar estas facturas de luz y de los servicios, también pensemos en los servicios de seguridad, otros servicios de limpieza y demás, ya resultan impagables. Las tarifas de la luz han puesto a algunas universidades directamente en jaque. No pueden, con todo el presupuesto que tienen para funcionamiento, no pueden cubrir las boletas de la energía eléctrica. En ese escenario, varias universidades ya han salido oficialmente, sus autoridades, no solo a reclamar y a pedir que se actualicen los presupuestos, sino incluso a exponer una situación de virtual cierre, ¿no? En el día de ayer, además, hubo un plenario del CIN, que es el Consejo de Rectores de las 54 universidades, en donde, además de expresar la crítica situación, interpelaron también a las autoridades nacionales en educación, al secretario Torrendel y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y ellos la verdad que respondieron de una manera que, no sé si decir que no esperábamos, porque quizás sí la esperábamos, ¿no? Que es acusando a las universidades de no cumplir con sus funciones, de ser unas cajas negras, burocráticas, volvieron a acusar de adoctrinamiento, de falta de pluralismo político en las universidades, toda una situación que puso a los rectores fuertemente en alerta, y que terminó en ese plenario del Consejo de Rectores con una definición unánime del plenario de convocar a una marcha federal universitaria para el día 23 de abril. Sí. Leticia, sí, dos cosas. Primero, que el detalle de ahora es que son jornadas nacionales, que no solamente compete a la Universidad Nacional de Córdoba, sino que son las universidades del país. Y lo otro que, ahí me vas a corregir o me vas a ilustrar un poco más. También lo llamativo, uno está acostumbrado a hablar de las acciones de lucha de las universidades, desde los docentes, de los docentes agremiados o de los estudiantes organizados, pero ahora también esta marcha federal se convoca después de esta reunión de los rectores que han anunciado esta marcha federal. ¿Hace cuánto que no se llegaba una marcha federal universitaria? ¿Hace cuánto que no se vivían estas situaciones y estas condiciones? Sí, es interesante lo que planteas, porque efectivamente es algo que nosotros veíamos que tenía que pasar y que era inevitable que pasara, porque no se trata solamente de una cuestión sectorial, de los trabajadores, no es una cuestión solamente salarial, aunque lo salarial es muy grave, sino que tiene que ver con las posibilidades de las autoridades universitarias de seguir garantizando los servicios básicos de la universidad, no solamente la docencia, la investigación, la extensión, la transferencia, el funcionamiento mismo, ¿no? de cada una de las actividades de la universidad, de las universidades. Entonces ya a nivel nacional
Ya hace un tiempo se conformó, hace un par de meses, un frente sindical universitario nacional, donde están los sindicatos que representan, las federaciones que representan a docentes y no docentes, que son varias, y que habían ya tomado el impulso para una marcha federal universitaria el día 25 de noviembre, pero a partir de esta, y en diálogo permanente, ¿no?, con los rectores, con la FUA, la Federación de Estudiantes Universitarios Argentinos, en cada universidad también haciendo eso mismo, ¿no? Nosotros también tuvimos algunas reuniones con nuestro rector, con las autoridades, el Consejo Superior ya había emitido declaraciones y así fue pasando en todas las universidades, de modo que en este tiempo que en realidad son pocos meses, ¿no?, porque estamos recién arrancando las clases, pero en un proceso tan acelerado de deterioro del presupuesto y de los salarios, ha generado esta confluencia que se terminó de concretar ayer con esta definición del CIN, del Consejo de Rectores, de confluir el día 23, ¿no? Hubo ese cambio del 25 al 23, que va a ser finalmente el día de la movilización, donde vamos a estar todos. Un mes de mucha actividad. Hoy y mañana hay actividad, después el 23. Mañana la CGT va a definir si va a hacer algo. Los gremios estatales vienen. El viernes pasado hubo paro, el lunes hubo paro de transporte interurbano. La conflictividad, sobre todo de los sectores organizados, va creciendo cada día. Y en el caso de las universidades, de persistir esta situación, ¿cuál es el horizonte que se avisora si sigue así esta situación de respuestas negativas? Porque no es que no hay respuestas, las respuestas son negativas de parte del Estado. Sí, absolutamente. Mira, la situación también depende de cada universidad. En el caso de la Universidad de Córdoba, es una universidad grande, con un presupuesto muy importante, que además ha tenido históricamente una gran capacidad de ahorro. Y entonces la modificación del presupuesto, la actualización del presupuesto que aprobó recientemente el Consejo Superior de nuestra universidad, implica el uso de ahorros para el sostenimiento de las actividades mínimas, ¿no? Actividades mínimas. Se redujeron los presupuestos para ciencia y técnica, se redujeron los presupuestos para becas, para el comedor universitario, etcétera. Para ese presupuesto, para ese funcionamiento mínimo, se van a usar recursos que tienen que ver con ahorros, lo cual supone una descapitalización de la universidad, ¿no? Una pérdida de ese capital que sirve también para no solo para emergencias, sino para emprendimientos como, por ejemplo, iniciativas como hace muy poco se inauguró una clínica odontológica en nuestra universidad que completa este circuito de hospitales que atienden a la población no universitaria, como el Hospital de Clínicas o la Maternidad Nacional. Bueno, este hospital odontológico es también una propuesta desde la universidad para atender la salud odontológica de las personas de la ciudadanía cordobesa. Bueno, todas estas políticas de extensión, de vinculación de la universidad se empiezan a restringir. En otras universidades la situación es todavía mucho más grave, porque hay universidades como la de Comahue, como comentaba la rectora ayer en el plenario, que no tiene esos ahorros, esa capacidad de ahorro, y el impacto de la inflación y de los aumentos de las tarifas de servicios hace inviable el funcionamiento de la universidad. Entonces, la respuesta, vos hablabas de otros conflictos en otros sectores. La respuesta del gobierno nacional viene siendo más o menos la misma. Arréglense como puedan, hagan convenios con empresas, que las empresas paguen las investigaciones que les interesan. Bueno, realmente una concepción de la educación, de la investigación, del desarrollo nacional, del Estado, que no tiene nada que ver con la historia y con lo que ha hecho grande a nuestro sistema universitario y a nuestro sistema científico, ¿no? Donde el Estado ha sido siempre el promotor, el que ha garantizado la investigación de base, aquella que no produce ganancias, sino que es la necesaria para los grandes descubrimientos, para garantizar, por ejemplo, vacunas para toda la población. Bueno, ese espíritu y esa lógica del sistema universitario es la que este gobierno evidentemente pretende desterrar como modelo y por eso nos somete en principio a un ahogo presupuestario y luego a salir a vendernos como universidades y como sistema científico a las leyes y a las lógicas del mercado.
las instituciones se organizan ahí como esta movilización federal del 23 de abril y también en la lucha gremial, laboral. ¿Hay algún tipo de confluencia con otros sectores de ADIUC pensando en una acción mancomunada por la situación que se está viviendo? Sí, nosotros venimos participando a nivel nacional dentro del sector universitario. Confluimos junto con nuestra federación en el Frente Sindical Universitario, por un lado. Y acá en Córdoba venimos trabajando, nosotros somos parte de la CTA, en particular soy yo la secretaria general de la CTA de los trabajadores y trabajadoras de Córdoba, así que venimos, por ejemplo, trabajando fuertemente con otro sindicato de nuestra CTA, que es aeronáutico, que también está en una pelea por la privatización de nuestra línea de bandera, de Aerolíneas Argentinas. También tenemos diálogo a través de la CGT con el sector de los bancarios, que también están dando una pelea por contra la privatización del Banco Nación. Tenemos un plenario de las centrales sindicales de Córdoba, que nos reunimos regularmente para analizar y definir líneas de acción entre la CGT regional, la CTA autónoma y la CTA de los trabajadores. Y como bien decías, tenemos un calendario realmente con mucha actividad. Además de la marcha federal educativa, universitaria del 23, bueno, hoy y mañana estamos con actividades también de protesta, mañana con una movilización al rectorado, a la Nación Argentina. Y tenemos el 1 de mayo, donde una de las ideas que estamos conversando con la CGT es poder poner en el centro una problemática que está siendo transversal a todos los sectores, que es el de los despidos. Por ahí se ve mucho en los despidos del Estado, porque la masividad de los despidos en el Estado es realmente inédita en la historia argentina, pero en muchos sectores privados también están sufriendo muchísimos despidos. El otro día estuve en el SMATA y han sufrido más de 1000 despidos. Entonces, digo, no se trata solamente este discurso, ¿no?, de que sobran trabajadores del Estado, que el Estado, bueno, el mercado, el sector privado también está aprovechando este escenario de repliegue y de avance contra los derechos de los trabajadores para despedir gente en todos los sectores. Entonces, el 1 de mayo creemos nosotros que, al menos aquí en Córdoba, el tema de los despidos tiene que estar en el centro, porque es además una cuestión unificadora, ¿no? Y como decías también, estamos a la espera de que mañana el plenario de la CGT nacional avance en la definición de medidas de fuerza, que son las que creemos tienen una mayor visibilidad y capacidad de torcer el rumbo de este camino, ¿no? Este camino que estamos convencidos que nos está llevando a la ruina como país y sobre todo a la ruina como clase trabajadora. Esperamos que mañana de ese plenario de la CGT salgan definiciones contundentes que nos permitan unificar todos estos conflictos sectoriales atrás de una acción concreta. Bueno, Leti, te agradecemos estos minutos. La verdad que está bueno siempre retomar algunas charlas que parece que pasó hace mucho, pero sí, hablamos hace un mes, con vos 2 meses, sobre cómo venía la cuestión. Y también a la espera que una porción de la sociedad que está legitimando estas medidas empiece a abrir los ojos y ver que de alguna forma se va a ver afectada por todo esto que está pasando, por el recorte de la universidad, por el ajuste y los despidos. Hay una gran porción que está viendo que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer, pero esperemos que empiece a modificar esa postura, porque esto no pinta para mejor. No, tal cual. Nosotros también sabemos que como educadores tenemos una tarea que es la de seguir construyendo análisis, compartiendo análisis con los estudiantes, con las estudiantes respecto de cuál es la situación y cuáles son las causas y cuál es el horizonte posible, ¿no?, de un proyecto como este, que tiene algunas novedades, pero otras que no son novedades, que son cosas que se han probado y que nos han llevado a situaciones muy críticas como país. Entonces, junto con las medidas de fuerza, con la acción, con el paro, estamos haciendo un trabajo muy fuerte en las aulas, tratando de, traer todo el conocimiento que hemos construido en la universidad alrededor de la historia, de los sistemas científicos, de todas las materias en las que trabajamos, para poder incorporar además una conversación con los estudiantes que los vuelvan a colocar y fortalezcan su lugar como ciudadanos informados, ciudadanos con
conscientes de lo que sus decisiones, sus acciones pueden, de qué manera pueden incidir en esta realidad, ¿no? Entonces, bueno, ahí como educadores también estamos muy comprometidos con esa tarea, que no es de adoctrinamiento, sino que es de construcción de ciudadanía. Exactamente. Te agradecemos nuevamente y bueno, nos mantenemos en contacto para ver cómo continúa todo esto. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día.